Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Salmo número 72. Y vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias una vez más en esta mañana que nos permites esta reunión y hemos adorado y alabado tu santo nombre porque tú eres digno de que así lo hagamos. Suplicamos ahora la ayuda y la guianza de tu Espíritu Santo para declarar tu palabra y también para recibirla y que ella transforme y siga moldeando nuestros corazones en la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Rogamos tu ayuda y tu bendición para tu palabra y suplicamos estas cosas en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy tenemos este salmo que con él se cierra el segundo libro de los 5 libros que conforman el Salterio. De acuerdo con el versículo 20, que como pudimos darnos cuenta, hay algunas versiones lo omiten por ser una nota del compilador. Dice: acábanse las oraciones de David, hijo de Isaí, ¿verdad? En 72:20. Por eso hubo la confusión en la lectura, ¿verdad? Porque tuvimos algunos traemos una versión antigua, otros una versión 60, entonces la ordenación de los versículos es diferente. Entonces vemos que esta oración póstuma de David está dedicada a Salomón. Dice el Salmo 72 ahí en su nota, abajo de donde dice Salmo 72, dice para Salomón. Este salmo fue dedicado por su padre, ¿no? David, al rey Salomón. Como ya escuchamos en la lectura, el rey David había tenido en su corazón un gran deseo, el deseo de construir el templo, mas Dios le dijo que no sería así. Por medio del profeta Natán, le dice que sería su hijo Salomón, que quiere decir pacífico. Él, Salomón, sería quien construiría este templo, pero nos sorprende la nota que está ahí en el 1 Corintios 17, del 12 al 14, porque nos dice que, en una forma sorprendente, que Dios afirmaría el trono de Salomón, el trono de David, ¿verdad?, su sucesor Salomón, que lo afirmaría eternalmente y para siempre, ¿verdad? Entonces, evidentemente recordamos que cuando David tuvo ese deseo de construir el templo y Dios le dijo, en respuesta a ese deseo, a ese ánimo, a ese anhelo que tenía en su corazón, Dios le dijo más bien: yo te voy a edificar casa y yo voy a edificar tu casa y voy a hacer que tu reino sea eterno, ¿no? O sea, para siempre. Y así nos indica, ¿no?, que la reacción de él fue con gran humildad, preguntando: ¿qué soy yo, verdad? ¿Y qué es la casa de mi padre para que tú hagas estas cosas hacia mi persona? Entendemos por el devenir histórico que Salomón construiría el templo, mas la eternidad del reino sería cumplida en otra persona, ¿verdad? Sería cumplida en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien, siendo del linaje de David, sería llamado, ¿no?, en toda la escritura, en el Nuevo Testamento, como hijo de David, ¿verdad? Confirmando su mesianidad, confirmando que él era el Mesías enviado por Dios, el Salvador prometido. Tal como vemos este entrelazamiento en la profecía sobre el reino de Salomón y también el reino eterno de Cristo, al leer la oración póstuma de David aquí en este Salmo 72,
podemos fijarnos que algunas cosas son cumplidas en Salomón, pero la mayor parte de las cosas dichas aquí, o por decir todo el salmo, es un salmo que podríamos llamarle como conocemos, ¿no? Es un salmo mesiánico, es un salmo que habla de la persona y de la obra de Cristo, ¿no? Así podemos ver en el Salmo 72, en el versículo 7, donde David está haciendo la oración y dice: florecerá en sus días, en los días de este reino, justicia y muchedumbre de paz. Y esto dice, bueno, así pasó en el reinado de Salomón, ¿no? Hubo paz y hubo justicia, pero cuando dice hasta que no haya luna, entonces ya nos quedamos, bueno, la luna va a desaparecer en un tiempo posterior, ¿no? Al final. Ya no se refiere a Salomón, ¿no? Para entonces ni para ahora Salomón existe, se refiere a otro rey, ¿verdad? Cuyo reino durará hasta que la luna ya no esté y seguirá perpetuamente, ¿no? Así también en el versículo, en ese versículo 7, por supuesto, estoy diciendo la justicia y la paz, la cual se atribuyen aquí a Salomón. Queda evidente que cuando dice que se extienda se extenderá hasta que ya no haya luna, se refiere a otra persona, ¿verdad? También en el versículo 17 nos dice que el reinado y este rey, que será su nombre para siempre, se perpetuará en su nombre, perpetuaráse su nombre mientras el sol dure, y serán benditas en él todas las naciones, y lo llamarán bienaventurado. Obviamente este versículo 17 también se refiere a una persona mayor que Salomón, ¿verdad? El reino de Salomón, como hemos estudiado en otras ocasiones, dura 40 años, pero este reino se extenderá, dice, hasta que, mientras dure el sol, ¿verdad? Será perpetuo. Entonces, evidentemente, la paz y la justicia y el nombre de Salomón son célebres, mas no como Cristo, que es para todas las edades, ¿verdad? Entonces podemos entender que el Salmo se refiere específicamente a Cristo. Sin perder ahí el Salmo 72, vean en el libro de Isaías, en el capítulo 11, donde el profeta Isaías habla del reino de Dios y nos dice que este reino, nos dice en su profecía desde el versículo 1 al 5, en el libro de Isaías, dice que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Un descendiente de Isaí, se refiere así al rey David, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y harále entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos. Sabemos que Dios mira al corazón y las intenciones hasta el fondo del alma de la persona, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Obviamente está hablando del ministerio y de la persona de Cristo. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor, dice, de sus riñones. También en el capítulo 9 de Isaías, refiriéndose a este mismo Mesías, a este mismo Rey, nos habla en el versículo 6, 9:6 de Isaías: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, ¿no? Sabemos que se refiere tanto a la naturaleza humana como a la naturaleza divina de nuestro Salvador. Y el niño nos es nacido, el hombre, pero es el Hijo eterno, el que nos es dado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y así nos dice: el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y el nombre dice príncipe de paz. Este príncipe de paz, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término,
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Esto no se puede referir a Salomón, que reinó 40 años, ¿no? Dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, si consideramos estas profecías con referencia a la justicia y a la paz traídas por el gobierno de este Mesías, podemos darnos cuenta que se refiere a alguien más grande que Salomón, no se refiere específicamente a nuestro Salvador Cristo Jesús. Y así pues veamos el Salmo. En el versículo primero, 72:1, comienza con una oración por el rey. Dice ahí: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey, ¿no? El rey y el hijo del rey es la misma persona, ¿no? Se trata de Salomón, y figurativamente estamos viendo que se trata de nuestro Salvador Cristo Jesús. Tal como las palabras dichas a Salomón, que ya hemos leído en el capítulo 22 de Primera de Crónicas 11 y 12, David tuvo el deseo, ¿no?, pidiendo que a Salomón se le diera entendimiento, que se le diera juicio, que se le diera prudencia y prosperidad para su gobierno, y que Dios estuviera con él en todo el tiempo. Y de esta forma, en su oración en el Salmo 72, podemos notar que David no pide que se le den riquezas a su hijo, que se le den riquezas a Salomón, sino que está pidiendo que se le dé juicio, y además que se le dé a Salomón la cualidad de ser un rey justo, una persona que obra con equidad, que obra con justicia, para que pueda gobernar correctamente, ¿no? Podemos comprender cuando uno escucha y lee la historia ya cuando Salomón reinó y que hizo su petición, ¿verdad? En ningún momento Salomón pidió riquezas, ¿verdad? Y dice Dios: porque no pediste riquezas, sino pediste sabiduría y entendimiento para juzgar a Israel, te voy a dar sabiduría y entendimiento, y además te voy a dar todas las riquezas. O sea, esto es algo, ¿no? Cuando uno se pregunta cómo es que Salomón aprendió a orar de esta manera, y si no mira el Salmo 72, dice: bueno, tenía a su papá, ¿no?, y lo oía orar. Seguramente aprendió bastante bien, ¿no? Porque Salomón, igual de la misma manera, no pidió riqueza, ¿no?, sino como David pidió justicia, juicio, sabiduría, entendimiento. Y Dios le dio estas cosas, y además le dio lo necesario, ¿no? Bastante lo necesario. Cuando vemos en la historia cuántos, dice: tengo ahí no sé cuántos talentos, muchísimos talentos, miles de talentos de oro, de plata, para la construcción del templo, ¿no? Es los materiales que juntó David. Entonces, en este salmo, mirándolo en la perspectiva mesiánica, notaremos que se refiere a la persona de Cristo y a la llegada de su reino. Comenzamos en el versículo 1 al 4, entonces diciendo: da tus juicios al rey, tu justicia, la cualidad de justo. Dice: él juzgará a tu pueblo con justicia y tus afligidos con juicio. Será tan abundante esta justicia, este juicio, dice, que los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Se derramará la paz y la justicia en el reinado de este Mesías, y él juzgará a los afligidos del pueblo y salvará los hijos del menesteroso. La palabra menesteroso no quiere decir una persona que no tiene ayuda de nadie, ¿no? Alguien que está totalmente sin apoyo de ninguna clase. Y también en este reinado dice: quebrantará al violento. Entonces, la primera característica de su reino es que sería un reino caracterizado por la justicia y por la paz. Es lo que tenemos en el reino de Cristo. Así, de esta manera lo anunció Juan el Bautista, diciendo que el reino de los cielos se había acercado, ¿no?
que el gobierno, el reino de Dios se había acercado. ¿Por qué? Porque la persona de Cristo vendría, y es Juan el Bautista el precursor que hace este anuncio de la llegada del reino y nos dice, ¿no? ¿Qué clase de justicia trae este rey? Y dice en Mateo 3, en el versículo 12, su aventador está en su mano y separará el trigo y la paja, ¿no? Echando a unos, dándoles la salvación y la justicia, y a otros castigándoles eternamente, ¿no? Es el reino de Dios que llega por medio de Cristo estableciendo esta justicia. Cristo mismo dijo ahí en Juan 5:22 que el Padre le había entregado todo el juicio solamente ¿a quién? A Él, a Cristo, ¿no? Este es el reino, este es el Mesías y este es el reino del cual está hablando. Había llegado el reino con la presencia y la persona de Jesucristo. El Rey mismo estaba en medio de nosotros, ¿no? Este Rey es el mismo que vio el apóstol Juan con una espada de 2 filos saliendo de su boca. Y esta espada es para indicarnos, ¿no?, que iba a juzgar y regir a las naciones por medio de su palabra, ¿no?, por medio de la verdad. Así, Apocalipsis, si quieren anotar los textos, Apocalipsis 19:15 y 1:16 nos hablan de Cristo en medio de los candeleros con una espada aguda que sale de su boca para juzgar, para herir a las naciones, para regir a las naciones. Es Cristo entonces, por su persona y su obra, quien ha traído la justicia de los siglos, tal como el profeta Daniel lo miró, dice, en el tiempo postrero será será eliminado el pecado, las 7 cosas que menciona este versículo. Véanlo por ahí, por favor, Daniel 9, en el versículo 24. Nos dice ahí, 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La profecía famosa esta de las 70 semanas para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, ¿no? Es aquí que Cristo trae la justicia de los siglos o la justicia perdurable, como dice la versión 60, ¿no? Entonces es Cristo la persona de la cual está hablando este salmo. Y también vean Isaías, por favor, en el capítulo 42, hablándonos de este siervo de Jehová, versículo 3 y 4, una cita también de los evangelios, dice, no quebrará la caña cascada, 42:3, ni apagará el pábilo que humeare, sacará el juicio a verdad, no se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio, y las islas esperarán en su ley, ¿no? Hablando del mundo gentil, así en esta frase misteriosa, ¿no? Las islas esperarán en él. ¿Qué es lo que establece este rey? Es Cristo, es el siervo de Jehová que por medio de la verdad, dice, ha traído la justicia perdurable, la justicia de los siglos, y la ha establecido en la tierra, ¿no? Entonces, David nos está hablando de qué clase de reino trajo Cristo, ¿no? De qué es lo que ha establecido y lo que significa este reino. Cristo es la esperanza verdadera para los afligidos, para los pobres de espíritu, para los desamparados, ¿no? La palabra menesterosos, los que no tienen quien les ayude. Este es verdaderamente, note cómo la Escritura nos habla de este reino y de este Mesías en una manera maravillosa. Los hombres están buscando el sueño americano, no siguen pasando carretadas y carretadas de personas dirigiéndose al sueño americano, ¿sí?
Pero no es el sueño americano donde se encuentra la justicia y la paz, sino es viniendo a Cristo, ¿no? Lo que Dios hizo es enviar un Salvador. Cuando vemos, dice, pero se está refiriendo a los pobres, se está refiriendo a los menesterosos. Y alguno diría, yo no soy ningún pobre, yo no soy ningún menesteroso, yo tengo mi carro y mi casa, y sí, pero Él está hablando de los pobres de espíritu, de los menesterosos, de los desamparados. Esa es la manera como Dios mira a los seres humanos, esa es la manera como Dios mira a los hombres que habitamos en este mundo caído, como personas pecadoras, personas examinadas a la luz de sus mandamientos. Personas que hemos transgredido sus mandamientos continuamente desde que nacimos. No fuimos dedicados a los ídolos en una nación de la religión que tenemos, no la religión común. Dedicados desde el vientre a los ídolos, al nacer de la misma manera en su mayor parte de los mexicanos. Sabemos que el cristianismo evangélico, bíblico, es solamente un pequeño porcentaje de nuestra nación, ¿no? Algunos dicen 11, 12%, varían, algunos ponen el 8%, depende de las estadísticas, los números que van saliendo, pero es un número pequeño comparado con el resto. Y dicen, yo no soy pobre. O sea, si tú te miraras a la luz, dices, ¿has tenido dioses ajenos? ¿Te has hecho del dinero o de los ídolos físicos, de yeso? ¿Han sido tus ídolos? ¿Te has postrado a ellos? ¿Te has olvidado de Dios? ¿Has guardado todos los domingos de todos los días de tu vida? ¿Sí? ¿Has tomado en serio la palabra de Dios todos los días de tu vida? ¿Has dedicado el día del Señor cada domingo? Claro, tú puedes decir, no, yo jamás he pensado mal de mi prójimo, soy una persona justa, pero te has enojado, te has airado contra tu prójimo, ¿sí? Y si pudieras, y si los sentimientos de tu corazón se reflejaran correctamente como Dios los ve, te darías cuenta que esos mismos afectos han conducido a las personas a matar a su prójimo. El odio, ¿no? Y si nos fijamos en el hecho de que muchos hijos son descuidados y desatentos y desobedientes y groseros con sus padres, entonces miraríamos a las personas como Dios las mira, decir, pobre muchacho, o sea, ¿cómo es este muchacho así, no? ¿Cómo se porta con sus padres? Pobre muchacha, grosera, ofende a sus padres, malagradecida, desobediente, malcriada. ¡Qué terrible!, ¿no? Entonces ya te estás dando cuenta de tu pobreza espiritual, pero solamente cuando somos examinados a la luz de los mandamientos, ¿sí? ¿Qué has deseado? Dice, no codiciarás, no robarás, no mentirás. Y tu boca santa nunca ha dicho una mentira, ¿verdad? Pero como has dicho tantas cosas deshonestas y has actuado en una forma equivocada continuamente, y tu boca ha pronunciado maldición y desaprobación y aborrecimiento y rechazo contra tu prójimo, y aún has deseado el hombre o la mujer de tu prójimo, o aún has caído en el adulterio. En todas estas cosas, Dios te mira y dice, pobre persona, es una persona desamparada, menesterosa, destruida, consumida por el pecado en su mente y en su corazón. ¿Qué le voy a dar? La voy a llenar de dinero, le voy a dar dólares, le voy a dar éxito y oro. No, dice, le voy a enviar un Salvador, un Redentor, para que sus pecados sean perdonados, para que tenga una justicia para presentarse cada día y en el día que lleguemos delante de Dios, una justicia que nos proteja y que nos guarde, ¿no? Entonces, somos pobres, afligidos por el pecado, destruidos, menesterosos, porque el hombre carece de paz al estar enemistado con Dios, porque el hombre carece de una justicia que le absuelva delante de su juez y hacedor. Entonces,
Qué terrible, ¿no? Por eso dice, nosotros somos esos pobres, nosotros somos esos menesterosos, nosotros somos esas personas necesitadas. Y es una pena que algunos no lo notemos, ¿no? No lo noten, pues. Dios nos ha dado la convicción a muchos de nosotros para decir verdaderamente esa es mi condición y necesitados de un Salvador acudimos a Cristo, ¿verdad? Dice el versículo 4 que este Rey justo aplastará entonces también, salvará a los hijos del menesteroso, será bondadoso en gran manera, pero también juzgará con justicia y quebrantará al violento, ¿no? Lo que tanta gente a veces hemos dicho de esta frase, ¿no? Dice, queremos justicia, ¿no? El Cristo, este Rey mesiánico, traerá y aplicará verdaderamente la justicia. De hecho, la ha estado aplicando desde su venida. La historia de Cristo es la historia del juicio de los seres humanos, es la historia de la comparecencia de los hombres delante del Dios que muchas personas no pueden ver, que ha creado los cielos y la tierra y que ha traído en forma personal el testimonio de la verdad a través de su Hijo y que ha partido la historia de este mundo. Aplastará y quebrantará a los opresores, a sus enemigos que se oponen a la verdad y a la santidad, y aunque ahora caminen salerosos en medio de un mundo que no les pertenece, en medio de un mundo que no cuidan, en medio de la humanidad haciendo destrozos y desastres, debemos escucharlo, ¿no? Destruirá y quebrantará a los impíos. Ya no habrá prebendas ni concesiones para los maleantes. No habrá tratos estratégicos para combatir a los maleantes. No sabemos dónde se hacen esos tratos estratégicos en algunos gobiernos en Holanda, ¿no? Para acusar unos a otros, para meter a la cárcel a los enemigos. Así se hacen las cosas en nuestro mundo, ¿no? Ya no habrá prebendas ni concesiones, ¿sí? Tú puedes robarte, no quiero decir 6 millones porque ya van 6 millones de dólares porque ya van a saber a quién me refiero, ¿no? Pero tú puedes robarte 6 millones de dólares y luego decir, coopero contigo para acusar a mis enemigos, ¿no? Entonces, te puedes llevar los 6 millones de dólares que te robaste, que no te pertenecían y quedarás al contrario custodiado y cuidado como testigo protegido, ¿no? Entonces, no habrá prebendas ni concesiones de parte de este Rey para los maleantes. Nadie escapará de este todopoderoso y omnisciente Rey de justicia y Rey de paz. Todos los opresores, los violentos serán quebrantados. Si nosotros pudiéramos ver esto, ¿no? Si Dios abriera nuestros ojos para mirar a estas personas que se oponen a este Rey justo, a este reinado de paz que Cristo ha venido a traer, el cual establecerá, como sabemos, en partes, ¿no? Para que nadie se confunda, porque dicen, ¿de cuál reinado de paz habla, no? ¿De cuál reinado de justicia? Bueno, lo ha establecido y Cristo gobierna en las personas que hemos creído y confiado y nos hemos humillado y sometido a su reino. Ya reina sobre nosotros. Y esta transformación y cambio que llamamos salvación, conversión, obediencia, es lo que tenemos en la vida de los creyentes. Pero si pudiéramos ver y mirar a aquellos opresores y violentos que serán quebrantados, sería algo parecido a la visión que Dios nos da ahí en Lucas 16, cuando aquel hombre que celebraba banquete todos los días, el cual a sus pies mendigaba a Lázaro y se alimentaba de las migajas. Podríamos mirarlo ahora, dice ahí, en los tormentos, suplicando y diciendo, estoy envuelto en esta llama, estoy en medio de tormentos, ¿sí? Por favor, envía y di a mis familiares que es cierto la realidad del tormento eterno, que es cierto el castigo que Dios inflige a los opresores. Avísales para que no vengan. Quería regresar y avisar a los suyos. Esa es la imagen que Dios nos da.
¿Cuántas veces han sucedido estas cosas solamente en un momento pequeño en nuestra vida, que queremos que ciertas cosas no ocurran? Si se pudiera regresar el tiempo, sabemos que los programas del túnel del tiempo son una fantasía, ¿verdad? No se puede regresar el tiempo. Por eso es bueno escuchar las advertencias de este Rey justo y de este Rey de paz, ¿no? Porque los impíos, los malvados serán quebrantados. Cuando los hombres claman, queremos justicia, este Rey y este reino traerá justicia. Cristo ha traído esa justicia y esa paz. En segundo lugar, la duración de su reinado, nos dice ahí del versículo 5 al 11, su reinado no solamente será de paz y de justicia, pero su reinado será de extensión universal y de duración eterna. El reino de Dios será universal y de duración eterna. Por eso nos dice ahí en el versículo 5, ¿no? Durará mientras duren el sol y la luna, por generación y generación. El reinado de Salomón, como hemos dicho, duró solamente 40 años, pero el reino de Cristo será a través de todas las generaciones hasta la eternidad sobre los que le tememos. Y su reino, dice, descenderá como la lluvia sobre el pasto cortado, vamos a decir, la hierba cortada, ¿no? Descenderá su reino en una manera oportuna para dar vida, cuando todo está seco, ¿no? Cuando todo dice, no, ya no hay agua. Ya ve cómo nos cayeron este mes pasado, gracias a Dios tuvimos mucha agua, ¿no? Después de casi 2 años de mucha sequía. Así el reino, dice, descenderá como lluvia. ¿Qué es lo que nos trae la lluvia? Vida, multiplicación de la hierba, las frutas, las verduras. Esta tierra produce y podemos tener alimento. El reino de Dios descenderá así oportunamente, ¿sí? Y su reino será también, dice, como el rocío que destila sobre la tierra, crecerá y avanzará silenciosamente, ¿no? Nos acordamos de la parábola de la semilla de mostaza, ¿no? Que es una semilla insignificante ahí en Mateo 13, pero después crece para ser un árbol gigantesco que da mucha sombra, ¿no? Después de 2000 años, ¿sí? Nos acordamos de los hechos de Cristo ahí en Jerusalén, su vida, su obra, su nacimiento en Belén, su muerte en Jerusalén. Estos hechos ocurrieron hace 2000 años y han trascendido. La historia de este hombre que murió en la cruz del Calvario en Jerusalén hace 2000 años ha trascendido, ha crecido, ha llenado este mundo. No solo Israel y el Medio Oriente, pero más allá, ¿no? Dios había prometido que el reino de Dios se extendería desde el Mediterráneo hasta el Éufrates, ¿no? Pero el reino de Cristo se ha extendido y ya dominado en todas las naciones, en todo el mundo, ¿no? La historia de Cristo está allí. Así menciona los nombres antiguos, ¿no? Tarsis, Seba y refiriéndose a Turquía, España, Fenicia, en el versículo 9 y 10, ¿no? Delante de ti también dice, se postrarán los etíopes, y es que eran considerados los etíopes como las personas más poco civilizadas, o sea, unas personas que no tienen ley, personas sin ley, ¿no? Se postrarían, dice, delante de ti, lamerían el polvo, es la idea de humillarse, de someterse a Dios. Entonces no solo Israel y el Medio Oriente, pero más allá del Éufrates y el Mediterráneo, aún hasta Etiopía, los más alejados se postrarían a Cristo. Si hubieran puesto ahí, ¿no? Si Dios lo hubiera permitido, ¿no? Los mexicanos también ahí, ¿no? Rebeldes, ¿sí? Rancheros, mariachis, todo lo que son así, que la vida no les importa y cantan que no vale nada la vida, y así viven también los mexicanos.
También para ellos, ¿no? Los más recalcitrantes que quieren ser el rey y rodar y ahí están, cante y cante su filosofía y su estilo de vida, ¿verdad? También para ellos. Entonces, el imperio de Cristo se ha extendido, alcanzando, serán benditas todas las naciones. Las personas más lejanas, las más cercanas, han sido tocadas por la palabra de Dios. En el versículo 11 dice, arrodillarse han a Él todos los reyes y le servirán todas las naciones, ¿no? Estamos viendo profetizado entonces la extensión, ¿sí?, la duración, la eternidad y la extensión de este reino, ¿no? Ha sido una guerra peleada sin armas, peleada sin espadas, tan solo por la persuasión espiritual y moral de la verdad. Así ha ganado terreno, así ha ganado corazones, así ha ganado almas, ¿no? No con espada ni con ejército, sino con el poder del Santo Espíritu de Dios. El amor y la verdad de Cristo han traído a los pecadores a postrarse ante este maravilloso Rey soberano para servirle, ¿no? Esto es lo que ha ocurrido. También del versículo 12 al 14 nos habla de que este reinado de este Mesías sería de compasión y de gracia. Dice, librará al menesteroso que clamare, al afligido que no tuviere quien le socorra, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, salvará, no la vida, la traducción directa es salvará las almas de los pobres, salvará las almas de los pobres de engaño y de violencia, redimirá, ¿no? Estas palabras, comprará, ¿sí? Rescatarás las almas y la sangre de ellos, dice que será preciosa delante de los ojos de Dios, ¿no? Todavía preguntamos, ¿se refiere a Salomón? No, ¿verdad? Se refiere a este rey poderoso que vendría a Cristo. Por más que la gestión del rey Salomón pudiera calificarse como un buen gobierno, no le alcanza para salvar las almas, no le alcanza para comprarlas, no le alcanza para redimirlas. Aquí se está hablando de un rey mayor, se está hablando de Cristo, que compró sus almas en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y por eso el Salmo 116:15 nos dice, ¿no?, que es preciosa el alma de los santos para Dios, ¿no? Véalo como dice Salmo 116, en el versículo 15, estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos, ¿no? Solo para Dios en mayor parte y para sus hijos es estimada la sangre o la muerte de sus santos, de sus hijos. Tan estimadas le fueron las almas de su pueblo escogido, que este Rey maravilloso estuvo dispuesto a humillarse y a ofrecer su propia vida para comprarles y redimirles, cosa que Salomón no podría hacer, ¿verdad? De este maravilloso libertador y redentor nos habla este salmo, de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha librado de la esclavitud del pecado, del poder dominante del pecado, del engaño del diablo. Cuando dice de engaño y de violencia, porque el pecado destruye, el pecado es violento, el pecado termina con el alma de las personas. Necesitamos como pecadores un libertador, necesitamos como pecadores un redentor. Estamos convictos de pecado y necesitamos un salvador. Estamos desamparados ante la justicia y la santidad tremenda de Dios, ¿no?, de este Dios justo. Entonces nos habla de que vendrá este rey y este Mesías, como ocurrió hace 2000 años, y su verdad, su justicia, su salvación
ha sido pregonada, ¿no? Profetizada en el Antiguo Testamento, corroborada, ¿no? en el Nuevo Testamento, y predicada y extendida en todas las naciones, librándonos de la esclavitud del pecado y del engaño del diablo, ¿no? Mucha gente, no, yo no estoy engañada. Piensan que el engaño del diablo, dicen, y tienen la idea de que el diablo es la figurita de la lotería, ¿no? Cuando dicen el diablo y sale ese muñequito, no, el poder del diablo ha esclavizado a los seres humanos. ¿Sí? Los seres humanos escuchan la doctrina de sus propias mentes alejadas de Dios, diciendo, yo voy a hacer lo que quiera, yo voy a construir de mi vida, yo voy a vivir como a mí me quiera. ¿Quién dijo que yo no puedo vivir de esa manera? ¿Por qué? Yo hago lo que a mí se me antoja. Y otra vez las canciones, no hago siempre lo que quiero y mi palabra, así. ¿No es cierto que la vida de muchas personas es así? Así era nuestra vida antes de ser redimidos y comprados. Necesitamos un libertador, necesitamos un salvador, necesitamos alguien que nos perdone y que cambie el chip de nuestra mente y nos vuelva a decir, tú eres una criatura necesitada de Dios, tú eres una criatura que necesita ser perdonada y redimida y debes venir porque Dios ha enviado a este Mesías, Dios ha enviado a este Salvador maravilloso que tiene compasión de los pobres y de los menesterosos como nosotros, para librarnos de la tiranía y de la esclavitud del pecado y del engaño del diablo, ¿no? Que le vino y le dijo al hombre en el jardín del Edén, tú puedes ser como Dios. No necesitas someterte a las reglas de Dios. Tú puedes ser como Dios. Y así ve usted cómo caminan las personas en medio de este mundo, ¿no? ¿Qué me ves? No te metas conmigo porque yo gobierno mi vida y hago ¿qué? Lo que quiero, ¿no? Entonces, así lo vemos. ¿En qué clase de persona se ha convertido? Como el diablo. ¿Cuál es el pecado del diablo? ¡Ay, nos está comparando al diablo! Sí, ¿qué hizo el diablo? Quiso ser como Dios. Me sentaré en el trono, haré lo que quiera. ¿Y qué es lo que el hombre ha dicho? Me sentaré en el trono, no soy criatura, voy a hacer lo que se me antoje, voy a vivir como yo quiera. ¿Y qué? Tú porque eres religioso, tú porque estás traumado y frustrado con ese libro negro que traes ahí. Así dicen las personas, ¿no? El hombre se ha vuelto loco, ¿no? Piensa que es señor y dueño. Y Dios le mira desde el cielo y dice, pobrecito, ¿no? Menesteroso, desamparado, engañado. Así como miramos a una persona que ha sido destruida por el pecado y dice que está disfrutando la vida y decimos, pobrecito, ha destruido su vida, ¿no? Nos libró de la esclavitud, del pecado y del engaño del diablo. Él quebranta al soberbio y al orgulloso, vimos en el versículo 4. Pero la descripción ahora es de un rey lleno de gracia. Tiene compasión y misericordia para librar a los pobres de espíritu, a los desamparados. Bendito Salvador que nos libra de la violencia y la destrucción que el pecado produce. La condición depravada del ser humano no puede corregirse con una buena educación, ¿no? La panacea de la escuela, no quiero decir para fabricar personas al modo de los que están en el control, ¿no? Pero lo que puedo decir es que la panacea de muchos, o como se vende la educación hoy en día, es que eso salvará a los pueblos y eso salvará a las naciones. Pero la condición depravada del ser humano no puede corregirse con buena educación y no puede corregirse con prosperidad material. Se requiere un cambio en el alma, se requiere un cambio en el corazón, se requiere un nuevo nacimiento, se requiere un nuevo chip en términos modernos, ¿no? Se requiere un perdón de pecado y una justicia perfecta para cada pecador.
Y esto es lo que este Rey de gracia, que es Cristo, este Rey de paz, es lo que Él vino a realizar en la cruz del Calvario, para redimirnos y para comprarnos, para sacarnos de la miseria en que estamos. Lo que era imposible para los hombres, salvarse por sí mismos, por sus obras, este Rey de paz y de justicia lo ha obtenido a través de su obediencia activa, ¿no? Guardando toda la ley en forma perfecta y obteniendo una justicia. ¿Para quién? No era para él la justicia que Cristo obtuvo, es para ser puesta en la cuenta de todos los que creemos en él. Y padeció en la cruz del Calvario. ¿Por qué padeció si era Dios? Padeció, ¿sí?, la ira de Dios, para que todos los culpables como nosotros que creemos y confiamos en Él fuésemos librados de esa ira y de la descarga de esa ira sobre cada uno de nuestros pecados. Él pagó por nuestras culpas, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. De esta manera recibió la ira en nuestro lugar y nos ganó una justicia perfecta que nos ampara siempre delante de Dios. Qué Rey tan diferente, ¿no? De gracia y de compasión. Los reyes modernos y antiguos han sido como tiranos que se indigestan de poder, mas nuestro Rey pone el ejemplo como un siervo humilde para rescatar a los suyos, haciéndose digno de todo honor y de toda gloria. La parte final del Salmo, del versículo 15 al 17. El reinado de este Mesías será próspero y será bienaventurado. Tan próspero y bienaventurado que nos dice, ¿no?, que será como arrojar un puño de semilla sobre los montes, y de ahí esta semilla se multiplicará y hará ruido, dice, como los grandes árboles del bosque del Líbano. Y lo vemos así, de esta manera, después de su obra redentora, versículo 15 al 17 estamos comentando, después de su obra redentora, Cristo fue resucitado. Dice el Salmo 15, vivirá, y se le dará del oro de Seba, y se oraráse por él, dice, continuamente. Cristo fue resucitado y regresó exaltado y triunfante a sentarse a la diestra de la majestad, viviendo allí para interceder perpetuamente por los suyos, por sus hijos. Este Rey es maravilloso, benefactor y protector. Por su obra redentora será eternamente exaltado y bendecido. Dice en el versículo 16, nos habla del inicio y crecimiento de su reino. Un puño de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. No se llenará la tierra de su evangelio, de su persona. Esto comenzó hace 2000 años con 11 personas, con 11 apóstoles predicando, y llegó a crecer hasta extenderse en lo que usted puede mirar ahora, ¿no? Casi en cada hogar, en todo el mundo, hay una Biblia, ¿no? Sí. Se ha extendido el reino de Dios a través de la predicación del Evangelio y ha venido a llenar toda la tierra. Comenzó como la parábola de la semilla de mostaza, una pequeña semilla insignificante, hasta que se ha convertido en un gran árbol invadiendo todo el mundo. El Evangelio tuvo un comienzo pequeño y ahora ha leudado toda la tierra, y el nombre de Cristo se ha perpetuado, versículo 17, y a través de su obra todas las naciones han sido bendecidas. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:15 nos habla de Dios como el bienaventurado Rey de reyes y Señor de señores, y este mismo título es dado a nuestro Señor Jesucristo, el bendito,
el bienaventurado Rey de Reyes y Señor de Señores. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, 14 y 19, 16, se menciona de esta manera. A través de Cristo, el nombre de Dios se ha perpetuado. De haber estado en la mente y en la conciencia de una pequeña nación en el Medio Oriente, ahí en Israel, se ha extendido a todos los confines de la tierra, ¿no? A través de Cristo, el nombre de Dios se ha perpetuado y se ha extendido en todo el mundo. Así el Salmo concluye con una expresión de agradecimiento por este reino de paz, por este reino de justicia, por este reino de bondad y de misericordia. Y alaba a Dios a partir del versículo 18, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, que solo hace maravillas, y bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria, ¿no? Amén y amén. Nuestro Dios trino y uno es digno de todo honor y alabanza, pues solo Él pudo crear todas las cosas, solo Él pudo realizar un plan perfecto de redención a través de Cristo, proyecto en el cual no hay jactancia ni mérito humano, porque la redención es debida solamente a Cristo. Solo esta persona, solo Cristo pudo encarnarse, vivir aquí en la tierra como un hombre común y realizar una obra expiatoria sustitutiva en la cruz del Calvario y entregarse en sacrificio hasta la muerte y después resucitar al tercer día venciendo al pecado, a la muerte, al diablo, al mundo y trayéndonos por su obra la posibilidad de una relación personal con Dios. Cuando uno dice, bueno, pues si cualquiera hace eso, a cualquiera se le da eso, solo debemos recordar, ¿no?, que Cristo hizo esta obra para redimir a los hombres. Los ángeles que cayeron y se rebelaron en contra de Dios al principio, encabezados por Satanás, no tienen evangelio. No tienen salvación, están destinados a la destrucción eterna. O sea, cuando los hombres dicen, queremos justicia, ahí está el ejemplo de la justicia. Pecaste, caíste de tu estado perfecto, ya no hay remedio. Los ángeles caídos no tienen evangelio, no tienen salvación, no tienen un redentor. Entonces, Dios está usando, ¿no?, todo este proyecto sabio y maravilloso para mostrar su gracia y su bondad y su misericordia, para restaurar la taza hecha pedazos, ¿no?, el vaso de barro hecho pedazos y destruido por el pecado, para restaurarlo y llevarlo juntamente con Él a los lugares celestiales. No porque el hombre lo merezca, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Esta es la historia de Cristo, esta es la historia del Evangelio, esta es la historia de su reinado de paz, de justicia, de gracia, de bondad. Esto es lo que tenemos aquí en este Salmo. Por eso termina con una alabanza, ¿no? La mayoría de los hombres, no recordando, porque muchos sí conocen, no, sí, el diablo fue el desobediente, muchos sí recuerdan eso, ¿no? Pero no dicen, nosotros somos igual que él, desobedientes y transgresores y pecadores de todos los mandamientos, ¿no? Eso no se acuerdan, ¿sí? Pero el diablo recibió pura justicia. Los ángeles que se rebelaron con él, pura justicia. Eso hubiera sucedido con la raza humana si Dios no hubiera enviado un Redentor, si Dios no hubiera tenido preparado desde antes de la fundación del mundo un proyecto en el cual las criaturas rebeldes y destruidas por el pecado habrían de ser restauradas por la muerte de Él mismo, ¿no? Un plan que involucra la muerte de el propio Dios, aunque Dios no puede morir. Un proyecto que es misterioso, asombroso, lleno de amor, lleno de sabiduría,
Por eso merece todo el honor y la gloria. No hay un plan redentor de ángeles, no, solo para ello es justicia. Dios ha querido usar este proyecto del rescate de los pecadores de la raza humana caída para mostrar por toda la eternidad, ¿sí?, las infinitas riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Para glorificar este maravilloso atributo de bondad y gracia, ha sido hecho este plan. Entonces, nos trajo la posibilidad de esta relación personal, cosa que no ocurrió con los ángeles, mas para con los hombres hay salvación por Jesucristo. El Antiguo Testamento lo anuncia, ¿no? Muchos dicen, bueno, ¿cómo va la historia? ¿En qué va a terminar la historia? La historia está dada en las Escrituras, ¿no? La historia comenzó con Adán caído, una raza humana caída, perdida, y la historia continúa con Dios enviando un redentor, un plan de redención para todos aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, los cuales serán atraídos y seducidos por la palabra del Evangelio. El Antiguo Testamento lo profetiza, el Nuevo Testamento narra el cumplimiento de la promesa hecha por Dios y nos anuncia el final, cuando Cristo venga en las nubes para consumar toda su obra, ¿no? Así es como marcha la historia. Debemos orar y rogar para que los planes y propósitos redentores de Dios a través de Cristo sigan cumpliéndose en su iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, para la gloria de su gracia, ¿no? Es lo que hace una iglesia: sirve a Dios, predica su evangelio, exalta la gracia de Dios en Cristo Jesús para salvar a los pecadores y ora diciendo continuamente: sabemos que la solución vendrá completamente cuando venga tu reino. Por eso dice: vosotros oraréis así, ¿no? Padre nuestro, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, ¿no? Finalmente debemos pedir, ¿no?, que toda la tierra sea llena de su gloria. Cuando el último de los escogidos de Dios sea rescatado, entonces vendrá el fin. Vendrá el fin para este mundo. Vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, debemos continuar orando con gran confianza. Nuestro Dios es grande y hacedor de maravillas. Él responderá a nuestros ruegos como hizo con su hijo David, ¿no? Aunque no podemos heredar la gracia, o sea, Dios ha tenido misericordia y me ha concedido gracia, pero yo no le puedo decir: hijo, te heredo una parte de la gracia que Dios me dio. No podemos heredar la gracia, pero sí podemos orar para que Dios conceda a nuestros hijos su gracia. Y para que, como David pidió, ¿no?, que Dios sea con mi hijo Salomón. Que nosotros pidamos que Dios sea con mis hijos, con mi hijo fulano, con mi hijo perengano, con mi hija que es tan rebelde, con ella también. No pidamos para ellos riqueza, ¿no? ¿Qué debemos pedir? Que Dios les dé entendimiento para que se alleguen a Él y para que no se aparten de su camino. Como padres, si tenemos hijos creyentes, podemos decir: podemos morir en paz, ¿no? Que Dios preserve a nuestros hijos en su camino hasta el final. Pero si no tenemos hijos creyentes, desde ahora estamos padeciendo ya, no sufriendo las consecuencias, porque son rebeldes, groseros, indomables, y morirán así, se perderán, y el dolor del corazón de los padres, decir: no quiero que mi hijo perezca, quiero que mi hijo sea salvado, pero no le puedo heredar la gracia. Solamente puedo orar para que el Dios de toda gracia
venga a sus vidas, ¿no? En segundo lugar, por medio del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Dios ha establecido el cimiento de su reino eterno y en su gran misericordia ya llevamos, esta es la historia del mundo, ¿no? Llevamos 2000 años de gracia, donde se ha estado extendiendo, ¿sí?, la predicación del Evangelio a los rebeldes. Dios ha venido en son de paz. Dios se acerca a ti a través del Evangelio diciendo: volveos de vuestros pecados. Aquí está el Redentor. Volveos a la adoración, volved a la cordura, volved a la posición de criaturas para adorar y bendecir al Creador de los cielos y la tierra, para bendecir al Redentor de nuestras almas. Y para muchos que dicen, bueno, entonces, ¿de qué se trata el mundo? Dios está extendiendo su mano salvadora para que los pecadores se vuelvan a Él. La historia de este mundo ha sido así. Tenemos ya 2000 años de gracia a través de su Evangelio. Pero llegará el día, ¿no?, como le fue dicho a Noé, ¿sí?, y Jehová cerró la puerta del arca y nadie más pudo entrar, ¿no? Así como han de haber pensado, como nunca había caído un diluvio, obviamente los coterráneos de Noé pensaban: está loco haciendo un arca, ¿verdad? Así como nos dicen a nosotros: están locos adorando a un Dios, haciéndose fanáticos de un libro como la Biblia, están locos. La puerta se cerrará. Cuando la puerta se cierre, entonces ya no habrá oportunidad. No podrás entrar al arca de salvación que es Cristo. Ya no habrá invitaciones a la salvación. Ya no habrá invitaciones al arrepentimiento. Ya no habrá invitaciones. Ya no habrá oportunidad. Cuando Cristo venga, la puerta se cerrará y ya no habrá oportunidad. Hoy todavía es tiempo de perdón gratuito y reconciliación para los rebeldes. Hoy todavía Dios dice a los rebeldes: volveos, arrepentíos, entrad antes que sea demasiado tarde y la puerta se cierre y vengan las tinieblas y la lamentación eterna. ¿Cómo has llorado a veces porque se cerró la oportunidad de la universidad? ¿Cómo has llorado a veces porque se cerró la oportunidad de un negocio? ¿Cómo has llorado a veces porque no se pudo realizar lo que tú querías? Pero este lloro será eterno, porque irás a la condenación y al tormento eterno, apartado de toda la bendición que Dios significa. El pecador entrará a la cárcel eterna, a un cerezo eterno. No será con las condiciones que tienen ahora los cerezos, eso lo aseguramos, ¿no? Será un tormento y un castigo eterno. Entrad antes que sea tarde. En tercer lugar, resulta muy lamentable y triste que una redención tan portentosa obrada por este glorioso Rey Jesucristo sea menospreciada por los hombres a quienes es ofrecida, porque ellos, como comentábamos, no se sienten pobres, ni menesterosos, ni afligidos por sus pecados. Eso quiere decir que el engaño de este mundo les ha tomado, que el engaño de Satanás les tiene cautivos, ¿no? El apóstol Pablo hablaba de la salvación diciendo que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, ¿no? Así es la perdición, ¿no? Los hombres menosprecian la redención ofrecida. El ruego de nuestra iglesia en nuestros cultos de oración los días jueves a las 7 de la noche y el ruego de cada uno de los creyentes que formamos esta iglesia y de todos los que nos acompañan como congregación siempre es, ¿no?,
Que Dios le conceda gracia a los oyentes, que el Espíritu Santo les convenza de pecado, de justicia y de juicio, que les convenza de su propia necesidad de salvación, de su propia necesidad de perdón y liberación, para que vengan a este Rey justo, a este Rey misericordioso, lleno de gracia que es Cristo. Rogamos siempre para que el Señor les haga ver el peligro en que están si mueren sin el perdón y la gracia de Dios. En último lugar, nuestra oración debe seguir siendo ferviente para que venga su reino y que el proyecto divino sea consumado, ¿no? Oremos sin descanso, oremos sin cesar, venga tu reino, ¿no? Esa es la solución para nuestro mundo, ¿no? El mundo caído terminará y culminará en una destrucción eterna. Los cielos y la tierra que vemos ahora serán deshechos y vendrá de la misma manera. Algunos dirán por evolución, no, por creación. Por creación vendrán cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Donde more solamente la justicia y ahí estaremos con Dios eternamente. Si usted se ha preguntado de dónde vino este mundo, bueno, el Dios que creó este mundo creará un mundo nuevo, donde ya no habrá pecado, donde ya no habrá ninguna maldad y estaremos para siempre con Él, ¿no? Desde ahora en Cristo Jesús estamos disfrutando de su guía, de su palabra, de adorarlo, y ha sido de bendición. Oremos. Padre Celestial, damos las gracias una vez más por tu palabra, Señor, rogando que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros para edificación, para salvación en aquellos que aún no te conocen, convenciéndoles de su condición y de su necesidad de ser perdonados y ser restaurados a la obediencia de nuestro gran Salvador, el Creador de los cielos y la tierra, que envió a su Hijo para redimirnos. Te amamos, Padre, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga, y nuestra vida ha sido maravillosa caminando de tu mano, y suplicamos, Padre, que te sigas complaciendo en bendecir esta tu iglesia por medio de tu palabra y conduciéndonos a la santidad, a la obediencia, y concediéndonos, Padre, que veamos tu mano de gracia salvadora en las personas que nos rodean, y que no nos cansemos, Padre, de perseverar en la obediencia. Te queremos dar las gracias en esta hora por tu palabra, por ese Salvador que tú has enviado, y te bendecimos en su nombre, en Cristo Jesús. Amén.